Hola a todos, yo soy Gracia Menencio y por medio de este video vamos a hablar sobre el origen y el desarrollo del lenguaje humano. Este tema se ha expuesto como motivo de discusiones académicas por mucho tiempo, pero ¿por qué? ¿Cuál es su importancia en la vida moderna y cómo podríamos aprender un poco más sobre el inicio de las actividades del habla? Bien, para dar respuesta a estas interrogantes debemos definir primero conceptos como la lengua y el lenguaje. El lenguaje se define como la capacidad abstracta de asignar un sistema significativo para describir e interpretar los fenómenos presentes en el entorno. Este se puede poner en práctica de manera oral, en señas o escrita. Por otra parte, la lengua es la manifestación concreta del lenguaje. Lo que se llama lengua dentro de la lingüística también se le conoce como idioma. Cada idioma tiene sus propias reglas y su propio sistema para hablar y escribir. El lenguaje articulado entonces comienza cuando un sonido se utiliza para expresar siempre una misma idea. Para entender mejor esto, existe una fórmula que nos va a ayudar. Esta dice que la suma del aparato fonador con la capacidad de pensamiento da como resultado el lenguaje. Debemos entender entonces que el aparato fonador se trata del conjunto de órganos del cuerpo humano que se encarga de generar y ampliar el sonido que se produce al hablar. Este se compone y se diferencia en tres partes: los órganos de respiración, como son los pulmones, bronquios y el tráquea; los órganos de fonación, como la laringe, las cuerdas vocales; y los resonadores, que se subdividen a su vez en resonadores nasales, bucales y faringeos; y los órganos de articulación, como lo son la lengua, el paladar, los dientes, los labios y el glotis. El proceso de producción de un fonema ocurre cuando el aire producido por los pulmones y demás órganos de respiración generan vibraciones sonoras en las cuerdas vocales presentes. Es ahí en donde la voz se produce en un tono fundamental, y esta se va a modificar por la caja de resonancia que brindará entonces a esta voz un timbre que finalmente articularán los órganos que moldearán esta columna sonora, transformándola entonces en palabras, sílabas y fonemas. La emisión de un fonema exige la realización de maniobras neuromusculares únicas del ser humano, lo que quiere decir que es por medio del uso de un sistema pensante que se da este fenómeno. Aquí es donde entra la capacidad de pensar. De esta manera tenemos que el pensamiento es la capacidad de formar ideas y representaciones en la realidad de la mente, y que esta actitud se encuentra intrínsecamente ligado a la evolución de nuestro cerebro. Es por esto que se establece que la tarea de pensar tiene como posible horizonte la resolución de conflictos desde la reflexión en un sentido de alcance y límite. Respecto a esto, la actividad de pensamiento ocurre en 6 fases. La fase perceptiva, que es aquella en la que el sujeto se encuentra dispuesto a recibir los primeros estímulos. Esto por medio de la utilización de los sentidos visuales, olfatorios, auditivos y en algunos casos hasta táctiles. La fase reflexiva, que es cuando el sujeto analiza el conjunto de datos nuevos y los relaciona con conocimientos previos. La fase creativa, que es la que ocurre en un estadio un poco más fantasioso, pero que amplía la capacidad de conocimientos por medio de los estímulos internos. La fase retentiva, en la que se desarrolla la habilidad de aprendizaje y memoria, y la fase verbal, que es la manifestación del proceso cognitivo. Sumado a esto, se da la fase expresiva no verbal, que es cuando el conocimiento se une a la capacidad de realizar actividades externas con aplicaciones de técnicas. Bien, ahora que tenemos una idea mucho más clara del significado de la fórmula, se hace pertinente aclarar que para llegar a este resultado, ambas estructuras que le formaron debieron modificarse y con esta modificación evolucionar. Entre los distintos puntos importantes de la evolución del aparato fonador tenemos la creación del canal hipóglotto, la formación de una laringe moderna, el aumento del volumen cerebral, la lateralización de los hemisferios y las expresiones de manifestaciones artísticas y demás cualidades pensantes. Bien, por medio de las evidencias fósiles se sabe que mientras los primeros hombres existían, estos no se encontraban solos, y que cuando éste progresaba, su entorno y las actividades cotidianas le favorecían fuertemente. El lenguaje surge por la necesidad de comunicar una advertencia. Muy posiblemente durante las actividades de caza, recolección y exploración, el hombre emitió sus primeros sonidos en forma de verbos monosílabos, de palabras simples y sencillas que generaban una respuesta entre sus semejantes, y que con el paso del tiempo adquirirían un significado específico. Distintos autores exponen que la vocalización se vio inspirada en los sonidos de la naturaleza y en otros animales. Las primeras palabras fueron adaptadas a los grupos por medio del proceso de imitación y enseñanza. Con el transcurso del tiempo, los hombres primitivos empezaron a utilizar el lenguaje que era de un uso exclusivo de X población determinada y empleaban palabras que expresaban una idea común para todos. Si nos planteamos el surgimiento del lenguaje y lo comparamos con la adquisición de esta cualidad en los infantes, podemos establecer puntos de comparación importantes entre ambos. Por ejemplo, la etapa prelingüística, que genera un estadio germinal en la comunicación,
y la existencia de la etapa de oralidad no comunicativa que genera una oralidad comunicativa muy elemental. Cuando hablamos de la etapa prelingüística, hablamos apenas de los primeros balbuceos, que se encuentran en ambos casos. Y la etapa de oralidad no comunicativa, como vienen siendo la expresión de signos, quejidos, movimientos que expresen alguna idea, y genera una oralidad comunicativa muy elemental, como viene siendo la formación de monosílabos como dada, tata, caca, entre otras palabras. Asimismo, se destaca la intención de la emisión de estos fonemas. ¿Qué quiere decir? El dada posee un significado específico o un significado que genera alguna acción determinada, entre otros, tanto para los primeros homínidos como para los bebés. El proceso de migración humana ocurrió principalmente por la serie de cambios climáticos que estaban azotando a las poblaciones de homínidos. Estos, ante las dificultades que implicaba la sobrevivencia, vieron como una posible solución la migración hacia nuevos espacios. Es por medio de la llegada de estos nuevos nichos que se propició la interacción entre poblaciones distintas, con características fenotípicas que la diferenciaban y con mecanismos de comunicación oral de baja similitud. No obstante, se desarrollaron puntos interesantes entre estas poblaciones y entre estos encuentros, como fue el inicio de una comunicación por signos que no tardó en transformarse en comunicación oral simple, la reproducción entre homínidos, como fue el cruce entre neandertales y Homo sapiens que generó el Homo decinova, la formación de nuevas palabras, el establecimiento de un lenguaje y la hipótesis de creación de nuevas lenguas. En función a estos últimos, existen dos teorías que hablan del origen del lenguaje. La monogénesis, que es una teoría que dicta que en el pasado todas las personas hablaban una lengua en común. Por causas culturales, geográficas, sociales, políticas, físicas, espirituales y demás, la lengua fue cambiando y cada espacio y cada población se apropió de un idioma. Y la poligénesis, que dicta que más o menos de una manera simultánea en distintos lugares surgieron lenguas diferentes que pudieron dar orígenes a la lengua madre, y que ésta a su vez dieron origen a los diferentes idiomas y dialectos actuales. Es decir, que existió una lengua que permitió el desarrollo de todas las demás, incluso de las existentes en la actualidad. Tenemos a continuación una cita de Aiello y Dunbar de 1993 que dice que se han establecido la existencia de una correlación directa entre el tamaño del neocórtex, el tamaño de los grupos sociales de los homínidos primitivos y el tiempo dedicado a la interacción. De forma que, según estos autores, la creación de los grupos sociales de mayor tamaño y complejidad en respuesta probablemente a un cambio en las condiciones ecológicas del medio en el que estos se desarrollaban, habría determinado en un último caso la aparición de un sistema efectivo de comunicación vocal entre los miembros del mismo. Esto dio como resultado que el contenido simbólico se fuese incrementando con el tiempo y que resultara entonces imprescindible para el mantenimiento de la cohesión de dicho grupo. Bien, tenemos que como uno de los temas aún controvertidos está el estudio de la capacidad lingüística del hombre neandertal. Estos aparecieron hace 150.000 años después de que en el Homo sapiens arcaicos desarrollaron un basicráneo totalmente arqueado, lo cual implicaría un potencial lingüístico pleno para la especie. Se podría esperar entonces que los neandertales hubiesen desarrollado de manera similar esta estructura. Sin embargo, en estos, la flexión basicraneal es menor a la observada incluso en los sapiens arcaicos más antiguos. Parece como si la dirección de la evolución hubiera invertido y privado a los neandertales del habla plenamente articulada. La idea entonces de que los neandertales tenían una capacidad lingüística poco desarrollada y que esto pudo haber contribuido a la extinción de la especie acababa siendo la posición mayoritaria. Sin embargo, esta conclusión ha sido cuestionada por distintos autores que exponen la existencia, por ejemplo, del hueso Yoes, prácticamente un hueso idéntico al moderno, y la presencia de estructuras craneales dentro de lo que corresponde a las poblaciones europeas del Paleolítico superior y del Mesolítico, que dataría entonces de estructuras subdesarrolladas para el habla. Finalmente, podemos conocer que la importancia del origen, el desarrollo y la existencia del lenguaje por completo es de gran pertinencia para el desarrollo de la vida tal y como la conocemos en todos sus niveles. Entonces, déjame abajo algunas de las teorías que existen sobre esto, para exponerlas y comentarlas entre nosotros. Así que, sin más que decir, gracias por ver este video. ¡Adiós!